¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fórum Jurídico Fiscal, último programa de este mes de abril del año 2019 y hoy tenemos un amplio contenido, así que rápidamente tenemos que ir al inicio del programa para encontrarnos con el doctor Martín Caranta, un amigo de la casa, realmente un lujo volver a tenerlo en nuestro programa para hablar de salidas no documentadas, un tema que siempre vino hablando el doctor Caranta, es un especialista, pero en virtud de las múltiples modificaciones queríamos volverlo a tener para dialogar sobre esto. Así comienza esta nueva emisión de Fórum Jurídico Fiscal. Estamos hoy con el doctor Martín Caranta, con el que, bueno, vimos un temita que da que hablar o que va a dar que hablar, como es salidas no documentadas, que hace muy poquitito acaba de ser reglamentado para su pago, ¿no? Sí, así es. Bueno, nuevamente gracias por la invitación. De salidas no documentadas hemos hablado en este espacio en varias oportunidades, pero bueno, sigue habiendo novedades al respecto. La reforma, que tampoco es tan nueva, porque si vos recordás es de fines del 2017, lo que hizo fue modificar el artículo 37 de la Ley de Ganancias, que se refiere a salidas no documentadas. Repasemos qué es. Era un impuesto que, según la Corte dijo, fue establecido para mantener la simetría fiscal. Lo que era gasto para un sujeto tenía que ser ganancias para otro. Entonces, si ese sujeto que recibía un dinero no documentaba el movimiento financiero ni el servicio prestado o la mercadería vendida, la ley lo que presumía era que seguramente se iba a olvidar de declarar ese beneficio, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Colocó en cabeza del sujeto que paga la obligación de abonar el impuesto, en principio en reemplazo de aquel sujeto que no documentó su operación, ¿sí? Correcto. Eso fue incorporado en la ley de impuestos a los réditos, mucho antes de que aparezcan las facturas truchas o las facturas apócrifas, ¿sí? Y hubo un caso muy interesante que era el de una empresa que pagaba comisiones a sus vendedores, ¿sí?, que le conseguían clientes, y evidentemente ahí había una situación informal que no se documentaba, pero ahí fue donde la Corte dijo, miren, esto es un impuesto. Es un impuesto de carácter definitivo, digamos, sí, ¿no? Sí, es decir, esto no es un pago a cuenta. No es un pago a cuenta, de carácter definitivo. Sí. Ahora, ¿qué fue sucediendo a lo largo de la evolución o involución de los negocios en nuestro país? Aparecieron las facturas truchas, las facturas apócrifas, ¿sí? Entonces, el fisco lo que pensaba en su momento era que si había una documentación que no era fidedigna, evidentemente estábamos igual que ante un caso de una salida no documentada, ¿sí? Sí. Entonces, persiguió ajustes en varias oportunidades. Hubo un caso que llegó a la Corte, que es el caso emblemático de Red Hotelera Iberoamericana, 26 de agosto del año 2003, donde la Corte establece una definición en el siguiente sentido. A los efectos de este impuesto, cabe considerar que también una salida carece de documentación cuando aquella que existe no permite identificar la causa de la derogación, como también quién es el beneficiario de esa derogación, ¿sí? Parecería ser una creación pretoriana, digamos, pero es una doctrina que siguió en cabeza de la Corte. Hubo algunos antecedentes del Tribunal Fiscal, sobre todo, donde decían que esta sentencia no respetaba el principio de legalidad, pero en definitiva, cuando el tema llegaba a la Corte volvía a repetir lo que había dicho en Red Hotelera Iberoamericana. Sí, sostenía su doctrina, pero igualmente el contribuyente puede llegar a demostrar que no es así. Mirá, ahora viene la novedad que te quería comentar, porque hasta ahora fue un repaso de historia, ¿no? La reforma incorpora en el texto del artículo 37 de la Ley de Ganancias justamente el tema de las facturas apócrifas, porque ahora dice en la definición que cuando una erogación carezca de documentación o esta encuadre como apócrifa, se va a aplicar el impuesto a las salidas no documentadas, ¿sí? Bueno, justamente esta es la novedad, porque si vos mirás la reglamentación e incluso la ley, vas a ver que la definición de apócrifo como documento, como factura, no está en ningún lado. Entonces, lo que hizo la ley acá fue introducir la sentencia a la Corte, pero en principio entiendo que sigue habiendo inseguridad jurídica, porque la definición de apócrifo de una factura, ¿cómo resulta en la realidad? De una instrucción general de la FIP, ¿sí? O sea, es una norma que es de uso interno del organismo. Sí, además es menor. Es decir, la jerarquía, el contribuyente es menor. Exactamente. Esa jerarquía normativa no tiene prácticamente, es una instrucción Tampoco de cómo incorporó operar. la definición de la Corte. Ahí está el tema, ¿no? Porque dice
pero la definición de O sea, menciona la palabra, menciona la característica, pero no la define. Exactamente. Bueno, entonces, ¿por qué viene la inseguridad jurídica? Primero por esto, porque no hay una definición en la ley ni en el reglamento, está en una norma que para los contribuyentes no existe, porque es una norma interna para el organismo, ¿sí? Y después también porque, en definitiva, que exista el hecho imponible sobre el impuesto a las salidas no documentadas, ¿de qué va a depender? Y va a depender de que el fisco haga un proceso sobre algún contribuyente que termine concluyendo por ese proceso que tal contribuyente es apócrifo, ¿sí? Porque no tiene capacidad operativa, no tiene capacidad financiera, o está procesado penalmente por evasión, etc. Entonces se incorpora un sujeto en una base de datos, ¿sí? Y a partir de ahí la erogación con un sujeto que está en esa base de datos va a encuadrar en apócrifa y se va a disparar el impuesto a las salidas no documentadas. Es decir, si vamos a cuestiones de naturaleza de derecho tributario, no existen en esta definición. ¿Por qué? Porque va a depender en definitiva de una situación de estadística, que es la incorporación de un sujeto en una base de datos de salidas no documentadas. Exactamente. Es decir, la verdad que la situación es muy, muy cuestionable. ¿Sí? Bueno, es que creo que la mayoría de los casos en que se lo ha incluido indebidamente, bueno, terminaron en la justicia. Sí, sin duda. Este es el tema, porque hay casos en donde fue indebidamente incluido en los listados de APOC, ¿no? El contribuyente que recibió esa factura pudo probar que la operación era verídica, que existió, acreditó, digamos, el contenido económico de la operación. Así que bueno, en principio este es uno de los primeros temas de salidas no documentadas que me parece que va a dar mucho que hablar, ¿sí? El otro tema que hace la ley es referirse finalmente a la naturaleza jurídica del obligado a abonar este impuesto. Porque antes decía que tenía que abonarlo en carácter de pago único definitivo, ¿sí? Pero no decía qué tipo de naturaleza jurídica tenía. Claro. Uno pensaba que al sustituir al sujeto que no documentó la operación, había una responsabilidad sustituta. Bueno, pero ahora lo dice, es una obligación en carácter de responsabilidad sustituta. Pero además cabe reflexionar un poquito más allá al respecto. Yo entiendo que además de ser sustituta, es una responsabilidad condicional, porque el sujeto que recibe ese documento apócrifo, en realidad va a estar obligado a abonar el impuesto a las salidas no documentadas únicamente cuando no pueda presentarle al fisco al verdadero contribuyente y decirle: miren, señores, AFIP, DGI, este fulano fue el que me hizo la operación económica y que la documentó con una factura que para ustedes es apócrifa. Entonces el fisco, ¿qué tendría que hacer ahí? Como ese sujeto fue el que verificó el hecho imponible en ganancias, hacerle una inspección, una determinación de oficio, intimarle el ingreso del impuesto con sus accesorios. Verificar que digamos que fue parte de su hecho imponible. Y reclamarle la obligación fiscal omitida. ¿Sí? Entonces, ante esa situación, se libera la responsabilidad sustituta del impuesto a las salidas no documentadas. Renace una responsabilidad a título propio y plena en cabeza de él que hizo la operación económica, ¿sí? Entonces, eso me parece que es para tener en cuenta, porque no es una responsabilidad sustituta plena, como es en el caso del impuesto a los bienes personales sobre acciones y participaciones, donde el único sustituto es la sociedad y es el único obligado. Acá la sustitución es condicional. Si bien la detección es en cabeza de quien hace el pago, en definitiva el fisco lo que debería hacer es integrar al proceso de verificación y fiscalización a aquel sujeto que formalizó de alguna manera floja la operación económica que existió en la realidad, por lo cual entró en la base APOC. ¿Sí? Para cerrar el interesante diálogo, salió una resolución general. Correcto. Esa resolución general lo que indica es cómo hay que pagar. Sí. Pero hay un solo punto que después quisiera preguntarte. Bueno, te comento un poco el tema. Se trata efectivamente de la resolución 4433 del 28 de febrero de este año y se refiere a dos cosas, ¿sí? Primero dice que se va a tener que hacer una declaración jurada mensual por este impuesto a las salidas no documentadas, ¿sí? Y que se va a presentar a los 15 días determinado el mes calendario de aquel en el cual haya salidas no documentadas. Pero hay que ir un poquito más atrás del tema, y es que en la reforma el legislador lo que incorporó fue el aspecto temporal del hecho imponible de salidas no documentadas. Porque antes no estaba, no decía que era un impuesto periódico o era un impuesto instantáneo. Claro. Sí estaba en la resolución 893, donde el fisco en el año 2000 había dicho que este impuesto se tiene que pagar a los 15 días de haberse producido la salida. Y como no había declaración jurada, se pagaba con un volante de pago, el famoso 399, y después el BEP, ¿sí? Entonces, lo que hizo la AFIP fue darle un carácter periódico a la obligación del impuesto a las salidas no documentadas, independientemente del aspecto instantáneo que tiene el hecho imponible en sí, pero después hay una perlita,
¿sí? Y la perlita está dada con cómo se tiene que cancelar. Y no me vas a dejar la pregunta, ¿no? Entonces me quedo callado y habilito al... Dice que no se puede compensar. Efectivamente. Dice la norma que no se puede compensar. ¿Qué norma? La resolución, ¿no? Y acá creo que cabe una reflexión, porque, a ver, si se produce una sustitución, el obligado tributario va a ser el que hace el pago de esa erogación que no tiene documentación fehaciente, ¿sí? Y ahí hay una sustitución, ya quedó sustituido el obligado que hizo el hecho imponible, ¿sí? Entonces, la verdad que la negativa del fisco a la compensación, en principio lo que hace es extralimitarse en sus facultades reglamentarias, ¿sí? En principio. Y después lo que termina haciendo es lesionando el derecho de propiedad de aquel contribuyente que por otros impuestos tiene saldos a favor de libre disponibilidad. Y acá conviene recordar sin dudas el fallo de la Corte en el caso Rectificaciones Rivadavia, donde dice, miren, aquel contribuyente que pagó impuesto de más tiene un saldo a favor. Ese saldo a favor forma parte de su derecho de propiedad. Y lo que el fisco puede hacer, en todo caso, es reglamentar aspectos operativos, ¿sí? Pero la reglamentación de ese derecho a propiedad tiene que entenderse que es la ley 11.683, donde lo que permite es la compensación. Lo que no puede es impedir ejercer el derecho. Exactamente, ya sea por irrazonabilidad o por legalidad. Gracias, Martín. Un gusto, gracias a vos. Muy bien, gracias al amigo, al doctor Martín Caranta. Un tema muy importante para volverlo a ver una y otra vez. En la continuidad del programa estamos con la gente de tributum.com.ar. Con ellos estamos trabajando codo a codo para la divulgación de la normativa tributaria y estoy con las tablas. Vamos a ver un aspecto práctico, algo importante que queríamos destacar. Recuerden ustedes que en el año 2013, el 13 de marzo, se sancionó el régimen especial de contrato de trabajo para trabajadores de casas particulares, promulgada el 3 de abril. Tiene muchos artículos, por ejemplo, en el artículo 74 se establece la necesidad de la protección de riesgo de trabajo, también una jubilación. Y allí estamos viendo el caso práctico, porque siempre nos preguntan, ¿cuánto sale poner a la chica que trabaja en casa en blanco? Recuerden que no es solo para empleados, sino que también para empleados domésticos, que sino también puede ser para un jardinero, puede ser también para mayordomo, etc. Y ahí tenemos la tabla, la estamos viendo. El trabajador activo mayor a 18 años, menor a 12 horas trabajadas semanalmente, por ejemplo, de lunes a viernes, 2 horas, el aporte 55,91, las contribuciones son 19,73, la ART 130, entonces el costo total será de 205,64. Para un trabajador activo de 12 a menos de 16 horas semanales, el aporte será 103,59, la contribución 39,46 y el importe por aseguradora de riesgo de trabajo será 165, un costo total de 308,08. Y 16 o más horas trabajadas semanales, el aporte 689, la contribución es 57,55 y el importe del RT es 230 para un total de 976,55. Ese es el costo de tener un trabajador de casas particulares en blanco con vigencia a partir de enero del año 2019 y lo queríamos destacar en este espacio de tributum.com.ar. Pausa y enseguida volvemos con más Fórum Jurídico Fiscal. Segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal, momento de Twitter y hoy recargado porque tenemos 3 Twitter para destacar. Contador Pena. Sí, espectacular. Vamos a tomar el teléfono para la sección tuitera. Bueno, seguimos con el humor, estuvimos también con el Servicio Meteorológico Tributario, ahora un toquecito más. Bueno, vamos a ver estos Twitter que realmente son muy importantes. Nadine Arganiarás, @Nadine Arganiarás, director del IARAF. Tenemos esta presencia muy importante en nuestra sección tuitera hoy. Miren el primer Twitter. Carga tributaria argentina. Una manera sencilla de darnos cuenta de la alta carga tributaria que se debe soportar es medirla como porcentaje del precio. Para
un alimento con 21% de IVA, de cada 100 pesos que pagamos por ese alimento, 42,3 son impuestos. Y de ello refuerza después Nadine Argañarás diciendo: si bien no define inflación, sí define nivel de precios e ingreso disponible. Tiene que estar presente en toda discusión de precios de alimentos y bebidas en Argentina. Qué importante la primera relación y qué importante el segundo Twitter en este momento en donde se hace tanta referencia a precios esenciales y todo el plan que se intenta impulsar. Segundo Twitter, @RuizJulián. Julián Ruiz, un abrazo para él. Bueno, lo tuvimos Contador Pena hace muy poco, lo estamos buscando porque queremos estar nuevamente con él en el programa. Pero un Twitter muy importante: el día que entiendan que los tributos los aprueba el Congreso con anuencia de todos los políticos y que en su mayoría son coparticipables, empezarán a ver quién va en la boleta de legisladores. El real problema es el legislativo, que hace mal, muy mal, su trabajo. Fuerte también, importante Twitter del doctor Julián Ruiz. Y por último, impuestos y equidad. No hay otra forma más genuina de bajar los precios que bajando los impuestos. @Iván Sasovsky. La carga fiscal también define nivel de precios. En cada alimento, como decíamos en el primer Twitter, pagamos mínimamente 42%. Realmente una muy buena sección tuitera con temas muy importantes que se están debatiendo en la actualidad. En la continuidad del programa vamos al encuentro de la doctora Susana Corinti para hablar de prescripción en las obligaciones de seguridad social. Un lujo la doctora Susana Corinti aquí en Fórum Jurídico Fiscal. Doctora Susana Corinti, bueno, un gustazo que estés con nosotros otra vez. Y vos sabés que hay algunos temas que nos tienen preocupados. Uno de ellos es el de la prescripción. El de la prescripción aplicada en materia de seguridad social. Ahora, un tema que yo sé que a los amigos les gusta escucharte y que quisiera que refresquemos un poquito, porque si bien el Código Civil y Comercial modificó algunas facultades para aplicar la prescripción en materia de tributos locales y qué sé yo, por lo visto, la seguridad social estaría yendo por otro camino. ¿Cómo la aplicamos hoy? ¿Qué dicen hoy los juzgados con respecto a esto? Bueno, mira, lo grave del tema, como vos lo planteaste, es que el Código Procesal, que el Código Civil y Comercial de la Nación, que tuvo vigencia reciente, modificó y acortó los plazos de prescripción. Pero en materia de seguridad social, no. Y se aplica una ley, la 14236, que tenía originalmente, que es del año 1953, y originalmente tenía 40 y pico de artículos. Hoy el único que queda vigente, ¿cuál es? El de prescripción. El de prescripción en seguridad social. Entonces, vos tenés 10 años, o sea, la AFIP tiene 10 años para reclamar los impuestos en el área de seguridad social. Ejemplo, decreto 814. Ejemplo, un monotributista que se va, que no hace juicio por 2 años. ¿Y qué pasa? La AFIP puede venir y decir: este hombre trabajó en relación de dependencia y te aplicó el aporte y la contribución sobre este ingreso supuestamente de relación de dependencia. Esta ley vieja en otra época, en donde había sellos de goma, máquina de escribir, Lexicon 80, que trabajábamos en la AFIP. Sí. Bueno, hoy cambió totalmente. Y un dato de color triste de color, sí. Porque, a ver, un jubilado que obtiene una jubilación, este artículo se aplica a todos y se aplica al jubilado. Ahora, un jubilado que una vez que obtuvo la jubilación, tiene 2 años para reclamar el reajuste. O sea que vos fíjate qué loco. Sí, mientras... ¿Qué jubilado va a esperar 10 años para hacer la jubilación? Nadie. O sea, vos cumplís 65 y al 65 un día ya estás pidiendo la jubilación. Claro. Pero el retroactivo y las diferencias, bueno, solo tenés 2 años. Esta ley, que es vieja,
la AFIP obviamente la sigue aplicando en contra del contribuyente y en contra de la seguridad jurídica y en contra, como vos decís, de la razonabilidad. Ahora, a esta, digamos, podemos llamarlo realmente cuestión incomprensible, los jueces, ¿qué hacen? ¿Qué interpretan? Todavía no está planteado con fuerza, porque vos pensás que el Código Civil y Comercial es reciente y ahí se acortaron los plazos. Y toda la tendencia actual de todo el mundo occidental es acortar los plazos. Entonces ahora estamos empezando a plantear, o sea, los invito a los oyentes de Forum, a los televidentes, es que realmente invoquemos la inconstitucionalidad de esta norma. Es el artículo 14, es el artículo 16 de la ley 14236. Planteemos la inconstitucionalidad, planteemos la falta de razonabilidad, la afectación de la seguridad jurídica y esperemos que los jueces nos escuchen. Pero esto no va a favor de la pereza de la función pública. Totalmente. ¿No? Porque cuanto menos tiempo doy para la prescripción, más deben acelerarse las cosas. Totalmente. Y entonces se busca a lo que es oportuno, a lo que se debe buscar. Totalmente. En cambio, así... Bueno, el ejemplo lo tenemos con el decreto 814, con las reducciones patronales. O sea que la AFIP estuvo durante 10 años sin intimar, un día hacen un cruzamiento de información y se paran en el 2019 y verifican 10 años para atrás. Entonces, una empresa que estaba bien tranquila por un cruzamiento de información, la AFIP puede reclamar durante 10 años por esta contribución pagada incorrectamente para la AFIP. No es, bueno, estás diciendo que hay que plantear la inconstitucionalidad, por supuesto. Urgente. Pero pregunto, cuando se pasa la recaudación y la determinación, porque en definitiva también está la determinación de la obligación de seguridad social, de los recursos de la seguridad social, a la AFIP como organismo único, porque el contribuyente es uno, entonces es el que paga todo. Es el que paga todo. No es, digamos, me sale contraproducente, pero no es lo que quiero decir. Quiero decir que es que se yuxtapone a la 11683, sí, que por más que hayan dejado vigente las facultades de la AFIP no se limitan a 5 años. No, porque esta ley es específica de la seguridad social. Se aplica lo que se llama en derecho la ley especial respecto de la ley general. ¿Y qué hicieron astutamente los que dictaron el decreto 507 del 93? Cuando la AFIP pasa a manos, sí. Bueno, cuando todo lo que es seguridad social pasa a manos de la AFIP. Este artículo no lo referenciaron, o sea, dejaron la norma esta vieja, citaron todos los demás artículos del artículo 30, el 35, etcétera, pero en materia de prescripción dejaron esta ley vieja. O sea, no citan el 56 de la ley 11683. Que es, digamos, lo sensato que sería para contribuyentes inscritos 5 años y los no inscritos 10. No inscritos, bueno, está bien, pero estamos en igualdad de condiciones. Totalmente. Todos los contribuyentes, no importa cuál sea la obligación que tengamos, tenemos las mismas posibilidades, pero el fisco también tiene las mismas. Totalmente. Y fíjate, esto sería lo correcto. Traes otra violación de derechos. O sea, estamos violando la igualdad para el mismo contribuyente, según que sea seguridad social o impuestos. Exactamente. O sea que tenemos varias cosas. Inconstitucionalidad por falta de razonabilidad, falta de seguridad jurídica y violación del principio de igualdad. La conclusión es, amigos, hay que plantear la inconstitucionalidad. Tal cual. Susana, gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien, excelente entrevista a cargo del doctor Ricardo Ferraro. Un saludo especial a esta amiga de la casa, estoy hablando de la doctora Susana A. Corinti, brillante exposición. En el final del programa queremos dar cuenta de nuestro diario digital, estamos hablando del reporte tributario. Saben ustedes que lo pueden visitar en nuestra página forumjuridicofiscal.com.ar. Allí está nuestro diario, también todos los programas, los micros, toda la información que tenemos en tablas y datos útiles, así que pueden repasar
todo nuestro contenido en forumjuridicofiscal.com.ar. En este reporte tributario escribe el doctor Ricardo Ferraro a propósito de la visita del ingeniero Cuccioli al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También la doctora Lidia Santa Cruz para hablar de nuevas disposiciones referidas a la facturación en pollos parrilleros y comercialización de otras aves. Y por último, una resolución referida a modificaciones en lo que hace a la importación a la percepción en la importación definitiva de cosas muebles. Así que, como siempre, imperdible nuestro diario digital. Nosotros no tenemos tiempo para más. Los encontramos dentro de una semana para hacer nuevamente esto que fue Fórum Jurídico Fiscal. Chau y hasta la próxima.